Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a JC Relojes. En este canal ya hemos tenido videos acerca de relojes copia, piratas o clones, pero de hecho me llegó uno que tiene una característica muy especial y es esto. Este denominado Casio Touch Watch, ya lo había visto en comentarios, publicaciones, me lo habían mencionado incluso en mensajes internos de Instagram, que si los conocía, que si son no reales, me refiero a originales. Por lo que veo de primera instancia, pues claramente no, pero pues vamos a darle su tiempo a un breve análisis y ver qué nos depara este tipo de piezas. Sin más, pues vamos a verlo. Y bueno, aquí lo tenemos. Les mencionaré que esta pieza fue adquirida en uno de estos tianguis o mercados ambulantes en un precio no mayor a $10, lo que no va más allá de 200 pesos mexicanos. Desde ahí pues nos saltan las alarmas en saber pues que esto no va algo original, simplemente se apalanca de la marca japonesa. Por lo demás pues no lo dan un exhibidor pues bastante sencillo, o un exhibidor más bien es una simple bolsa con su pegol, que para sacarlo pues es de esta forma. No hay más. Ya hemos visto los exhibidores estándar que nos da esta marca por parte de Casio. Quitando la bolsa nos queda en este tipo de cartoncillo. Tenemos por dentro una tarjeta de Casio, no trae nada más. Está en blanco, vean. Bueno, sí se dan su tiempo en envolverlo al parecer, pero de ahí nos da por demás funciones arriba en este cartón, pues que tendría cronógrafo, señal de Waveceptor, me parece que es esto, la resistencia al agua, un cronógrafo de 12 a 24 horas. Ah, no, perdón, que se puede poner 12 a 24 horas. Que tendría calendario automático. Falta ver si es real. Por ahí pues encendería al presionar la pantalla. De hecho sí se ve, pero la cámara no lo permite. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Por lo demás pues tiene simple plástico. Se tendría que retirar así. Y hasta aquí en su cartoncillo nos ponen edición limitada solo para personas VIP, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, pues ya se dieron cuenta que sí llega bastante protegido a pesar de su origen. De ahí pues llega en tono negro, caja y extensible. Tal vez de acero inoxidable, no puedo asegurar nada. Lo que sí es que la caja también sí da un peso. Esta también es prácticamente de acero, la cual, repito, no puedo asegurar que sea de aluminio o acero inoxidable. Lo que sí es que sí es de metal. El tono pues menos por detrás, donde tiene ya esta tapa. Vamos a ver, índice Casio 1572 a 168, vean, porque sí, obviamente ya vieron que la forma es completamente de ese modelo, stainless steel back, water resistant y hecho en China. En teoría debería ser resistente al agua, así se consideraría original, no lo sé, no creo, falta ver destaparlo. Es un mismo extensible que cualquier Casio clásico, incluso aquí tiene la marca, vean, también lo replica. Y la forma ya mencionábamos con un A168, es lo mismo, desde el tamaño, a ver, sí, prácticamente el mismo grueso o de diámetro de caja es prácticamente el mismo. Como mencionaba, pues también el extensible es el mismo que replica de broche, donde simplemente se ajusta aquí, se cierra y hace un clic y después se abre. La misma clase de tapa toma uno y otro. Lo que no nos da y que hace alusión a un 168 es que en cada uno de los extensibles mantiene un número de serie, el cual el de la parte baja es el mismo de la parte superior. En el caso de esta solo tiene un número de serie aquí, pero en la otra no lo tiene. Nada en sus laterales, ningún tipo de pulsador, más que acrílico, el cual nos da en la parte frontal. Vean, ahí ya apareció el número. Bueno, aquí ya bajé un poco la luz. Ahora lo que tanto promociona este tipo de piezas es el touch. Damos sí, aparece la hora 20:11. Ok, presionamos sí. Sigue. Esta se va a apagar sola. No, es de movimiento. Simplemente al presionar da la hora. Presionamos sí. Da programación. 21. Ok. Aquí pues no voy a entrar nada de tutorial de cómo programar ni nada, porque prácticamente no es lo que me interesa, sino que vean cómo aparece. Ahí está la fecha. Un formato de 22 a 24 horas y ahí se cierra. También decía que tenía cronógrafo y por el cartoncillo alarma, pero no sé si en algún momento lo tenga. Lo que veo nada más me da esa programación y hasta ahí. Por lo demás no veo que nos dé ni alarma, ni cronógrafo, ni otra cosa, como ya lo mencionaba el cartoncillo. Y miren, para ser honestos no luce mal, de hecho es bastante curioso, es llamativo. No es innovador, ya que lo hemos visto en otro tipo de relojes, incluso hace muchos años ya, donde se presentaban este tipo de iluminación en LED. Pero bueno, es algo que se está lanzando, tal vez por moda o porque pues sí está pegando muy bien la venta de este tipo de relojes, tipo de modelos con estilo touch. Ahora, si el reloj nos llega así, de aquí dice Casio, aquí también dice Touch Watch, tiene la tapa, también nos indica como Casio, es que el extensible también dice Casio.
pues que nos restaría para ya quitarnos esa idea de que tal vez, o esa espinita de que sea original, pues retirar estos 4 tornillos. Y tenemos simplemente la batería por debajo de la tapa. Nos tiene como una batería de litio y nada más. No observamos ningún otro tipo de marca o grabado por parte del fabricante, ni Casio, nada. De hecho, sí tiene una especie de empaque para tal vez tener estanqueidad o impermeabilidad, pero yo no puedo asegurar nada. Al no ser original, yo no me arriesgo a decirles que se puede meter al agua o si no. Y a ver por qué. Está por demás. Vamos a ver. Vean, solo tiene su maquinaria y tampoco aquí vemos nada, nada marcado, nada grabado de la maquinaria o la marca japonesa. Y por detrás de su tapa pues tampoco nos tiene ningún tipo de pequeña bocina o algo para generar alarma o ese bip. Ya está por demás mencionar pues que la pieza resulta completamente falsa. Pero bueno, creo con eso nos quitamos la duda acerca de la originalidad de este tipo de piezas. Les menciono al final, pues es la decisión de cada uno, es su dinero, tiene el derecho de adquirir lo que les dé la gana. Pero lo único que sí me deja o me da una espinita es el que se quiera ofrecer este tipo de modelos como originales cuando en realidad no lo son, el inflar costos. Y me parece que eso pues no se vale. Por lo demás, pues si les gustó el video, dejen su like. Como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. En caso de agregar algo más, alguna duda, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito y lo desea hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. También activen la campanita ya que vendremos con el video de esta bonita pieza, el DB36. Y ya no les quito más su tiempo. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.